Dios les bendiga. Un día más para celebrar juntos la palabra del Señor y las promesas de Dios para nuestra vida. Les saludamos cariñosamente desde Londres, el Ministerio Evangelístico para las Naciones, a todas las personas que se encuentran en alguna parte del mundo siguiendo estas reflexiones de la palabra de Dios. Son bienvenidos siempre con nosotros para reflexionar. Hoy vamos a leer en Juan capítulo 8, versículos 3 al 11. Vamos a leer entonces la palabra del Señor. Tiene ahí su Biblia para que lea conmigo, por favor, en Juan 8, versículo 3 hasta el 11. Dice la palabra del Señor: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Que el Señor nos guíe en esta palabra. Espíritu Santo poderoso, ministra cada corazón y cada vida en este día. Dios mío, donde quiera que nos encontremos, que tu palabra, Señor amado, pueda entrar a lo más profundo de nuestro corazón y desenmascararlo, Señor. Que pueda quedar al descubierto nuestro pecado, Señor, para que podamos ser sanados, liberados y restaurados. Señor, ayúdanos en esta tu palabra, Padre. Que tu Espíritu Santo sea ministrando poderosa y sobrenaturalmente nuestras vidas. Dios eterno, que podamos salir de aquí renovados, Señor, sanados, perdonados, Señor amado, y que también podamos perdonar y aplicar esta palabra en nuestra propia vida y en la de nuestra familia. Gracias, Señor. Encomendamos, Señor, a ti toda esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga. Bueno, aquí tenemos la historia de una mujer que es sorprendida, dice ahí el texto, en el acto del adulterio. ¡Qué tremenda palabra! ¿Quiénes traen esta mujer a Jesús? Son nada más ni nada menos que los escribas y los fariseos. Según la ley de Moisés, ella debería ser condenada a muerte por lapidación, por apedreamiento, ¿ya? Y entonces quienes se encargan de esta mujer son los fariseos y los escribas, y la llevan delante de Jesús. Deberían haberla llevado ante el Sanedrín, que era como el tribunal competente para este tipo de causas. Pero sin embargo, ellos la llevan donde Jesús, porque a la vez ellos querían tentar, sorprender, encontrar a Jesús
cómo hacerle caer para apresarlo, encarcelarlo y finalmente matarlo. Ese era el corazón de estos fariseos y escribas. Eran malos, pero requete contra malos, pero tenían una apariencia de piedad por fuera. Que el Señor desenmascare lo que hay en nuestros corazones en este día y que podamos realmente a la luz de la palabra mirar cómo estamos nosotros en nuestro corazón. Estos hombres habían sido llamados por Dios a escribir la palabra, a conocerla, a transmitirla al pueblo de Dios. Pero en realidad lo que hacían era acusar, era matar en realidad a las personas, quererlos destruir en vez de ayudarlos a liberarse del pecado. Ellos eran los primeros en ir llevándolo, como en el caso de esta mujer, para que fuera muerta por su pecado. Muchas veces nosotros como cristianos actuamos de la misma manera, habiendo sido llamados por el Señor para de alguna manera tener misericordia, ejercer la justicia entre nosotros. Nos encontramos tal vez haciendo lo contrario, amenazando, maldiciendo, culpando, entregando en manos de los jueces del mundo a las personas para que sean juzgadas. Pero Dios no nos llama a eso a nosotros como personas. Nos llama a restaurar, a tener misericordia, a amar, a hacer justicia. Pero en el peor de los casos, el Señor también nos llama a redarguir, a corregir, a arrancar la maldad, a hacer sal en la tierra, a hacer luz para el mundo. Y eso a veces significa disciplinar, significa corregir duramente. Cuando las palabras no son entendidas en amor, en paz, hay que hacer énfasis en algunas cosas y toca tomar carácter para que el enemigo no nos acuse como a Elí también, que fue negligente por no llamar la atención con dureza a sus propios hijos. Y entonces Dios se enojó con ese Elí por no ejercer su llamado, por no poner la palabra en práctica en su propia vida y familia, y murió finalmente junto con todos esos hijos. Entonces, no confundamos las cosas. Ningún extremo es bueno, ni el corazón de abuelita, ni que se nos pase la mano también para querer matar a los pecadores. No, tampoco. Si nosotros redarguimos a alguien, es para corregirle, para que enmiende su camino, su error y cambie su corazón pecaminoso y venga a Cristo como Salvador, para que vea su condición de pecador y renuncie a llevar esa vida y se vuelva más bien a una vida consagrada, a una vida de obediencia a Dios. Le preguntaron a Jesús, ¿y tú qué dices? Porque lo único que querían era oír a Jesús. ¿Qué decía él? Porque en otras palabras, diciendo, como tú que dices que eres el Hijo del Dios viviente, del Dios 3 veces santo. Tú que dices que enseñas nuevas leyes o más profundas de lo que tenemos la ley de Moisés. ¿Qué dices tú? A ver, ¿con qué nos vas a sorprender esta vez? Si confirmaba la ley de Moisés y decía que esta mujer era una pecadora y que había que matarla por lapidación, entonces lo iban a acusar de inconsecuente. ¿Por qué? Porque se juntaba con los publicanos y con los pecadores. Entonces iban a decir que inconsecuente el maestrito este. Y por otra parte, si perdonaba a la mujer, lo iban a acusar de que contravenía la ley de Moisés y fomentaba el pecado. Entonces Jesús tenía que ser muy astuto
para con ellos. Y es así como nosotros muchas veces tenemos que movernos como cristianos, porque la gente quiere vernos tropezar, quiere vernos caer para echarnos tierra encima, para matarnos, para destruirnos, para avergonzarnos. Eso es lo que quiere la gente que no ama la verdad, a la gente que no le gusta la verdad, no le gusta que le digan las cosas como son. Esa gente lo que quiere es verte caer, es verte muerto, no aceptan la verdad. Por eso que estos hombres, fariseos, escribas, querían matar al maestro, porque el maestro los confrontaba con su verdad y no se lo mandaba a decir con nadie, se lo decía claramente. Y entonces querían matarlo y buscaban la ocasión para que él se equivocara y poder echarle mano y encarcelarlo y finalmente matarlo. Pero por otro lado, también querían matar a la mujer sorprendida en adulterio. Querían matarla porque el que peca, iglesia, y no se arrepiente, es tolerante consigo mismo, pero es exigente con los demás. Es tolerante con su pecado y lo encubre y lo suaviza, pero al resto le ejerce la mano dura y le aplica toda la ley. Entonces tenemos que tener nosotros presentes estas cosas cuando vemos maneras de actuar de esa manera. Que toleran, no ven su propio pecado, lo toleran, lo suavizan, lo desprecian, le bajan el perfil. Pero cuando se trata de otra gente, ahí ejercen la ley, son rigurosos para condenar, para juzgar, para apuntar con el dedo. No se ven a sí mismos, ven el pecado de los demás. Que el Señor hoy día descubra nuestro corazón, y si hay un espíritu inmundo en nosotros de juzgar, de acusar, que el Señor lo saque a la luz. ¿Qué querían ellos? Apedrear a la mujer. Y cada uno tenía piedras en las manos. Estaban listos para apedrearla. Pero ¿qué le dice el Señor? El Señor le dice: el que esté libre de pecado, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, Cristo es omnisciente. Él sabía todo lo que había en el corazón, conocía la vida de cada uno de esos hombres, porque no era solo uno, eran varios que estaban atestiguando contra la mujer y llevaban piedras en sus manos para matarla, para acabar con la pecadora. Y entonces Jesús le dice: el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Al escuchar eso, uno a uno empezaron a dejar caer sus piedras en el suelo e ir por su camino donde habían venido. ¿Por qué? Porque ninguno estaba libre de pecado. El Señor conocía el corazón de ellos, y Dios y Cristo sabía que todos ellos eran adúlteros. Todos ellos. Entonces a Jesús no podían engañarlo. Frente a la palabra de Dios, nosotros no podemos, iglesia, permanecer como incólumes, como inmovibles. Frente a la palabra del Señor, o nosotros reaccionamos con rabia o nos arrepentimos, somos redarguidos y nos arrepentimos, venimos a los pies de Cristo redarguidos, humillados a pedir perdón. Esas son las dos opciones. Cuando alguien predica la palabra lleno del Espíritu Santo, la persona o se enoja con el predicador o acepta la palabra del Señor, se humilla, se arrepiente y cambia su vida, cambia de actitud. Pero si usted no es redarguido ni se conmueve al oír la palabra del Señor, entonces ahí no hay nada. Yo te llamo en este día a oír esta palabra del Señor y a preguntarle al Espíritu Santo en esta hora
Si tú realmente estás como estos hombres, cargando piedras en tus manos, hoy día yo voy a hablar de las piedras que llevamos en nuestras manos. Tal vez piedras invisibles, pero que están allí en nuestras manos, prestas, prontas para ser arrojadas a esas personas que secretamente nosotros odiamos. Secretamente le tenemos algún tipo de tirria. Le tenemos envidia, le tenemos celos, le tenemos rabia, le tenemos ira, y entonces portamos, llevamos, cargamos esas piedras en nuestras manos, y que en el momento oportuno las tiramos, las lanzamos a esas personas. Piedras de resentimiento, piedras de ofensas que hemos recibido, de odio, de autovenganza, de ira, de contienda, de enojo. Esas son las piedras que portamos, de amargura, de ofensas, de falta de perdón. Y entonces, en el momento preciso, soltamos esas piedras contra esa persona que decimos nos ha ofendido, o no nos ha hecho bien, o no nos ha dado en el gusto en lo que nosotros queríamos. Que el Espíritu Santo ministre nuestra vida en este día. Por eso en Romanos 2:1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Dios nos conoce. Iglesia, nosotros no podemos decir que somos unas blancas palomas, que tenemos una aureola en la cabeza, porque muchas veces chismeamos, muchas veces murmuramos, hablamos mal, acusamos, tenemos un dedo acusador. Que el Señor nos libre en este día y nos limpie de toda maldad, de toda ofensa, de toda amargura, de todo resentimiento en nuestro corazón. Que hoy podamos dejar esas piedras en el suelo y venir a Cristo con una actitud humilde y sacar de nuestro corazón todo resentimiento, toda queja, toda murmuración, todo odio que llevamos dentro contra las personas y no podemos perdonarlas. Suelta tus piedras en este día. Suelta esas piedras. Los fariseos, los escribas, eran gente llamada de alguna manera a tener misericordia, de hablar la palabra de Dios tal y como es, y redarguir cuando sea necesario. Pero no somos llamados, ni ellos ni nosotros como cristianos e hijos de Dios, a matar, a destruir a los pecadores o a las personas que nos ofenden. Más bien, nosotros debemos actuar en base a la palabra del Señor. En Gálatas 6:1 dice: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, los que nos llamamos cristianos o los que conocemos de Dios y de su palabra, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No sea que nosotros también seamos tentados, iglesia. Tal vez no en el adulterio, en la fornicación, pero a lo mejor en ocupar dineros mal habidos, en hacer negocios fraudulentos, en mentir, en levantar falso testimonio, en ser un testigo falso contra una causa que no es justa. Nosotros debemos mirar en este día, considerarnos a nosotros mismos, no mirar la paja en el ojo ajeno, sino más bien mirar la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Que el Señor hoy quite los velos de nuestros ojos
para que podamos ver nuestro propio corazón, nuestra propia miseria, nuestra propia decadencia. Los fariseos por fuera se veían todos lindos, pero por dentro Jesús le decía que parecían sepulcros blanqueados. Que el Señor nos libre de que salga de nosotros ese olor nauseabundo que produce la falta de perdón, la amargura. Que el Señor nos libre de ello. Que el Señor nos sane en este día. Considerémonos a nosotros mismos. Dejemos de ver en otros el pecado, la maldad, lo malo. Mirémonos a nosotros mismos y más bien pidámosle al Señor humildemente que podamos ver lo bueno de los demás. Señor, quítanos los velos de los ojos y que podamos ver las cosas buenas de nuestro prójimo, de nuestro hermano, de nuestro familiar y retener eso bueno. Pero con mansedumbre, corregir a la vez las cosas que no nos gustan, con mansedumbre, con amor. La palabra del Señor dice en Mateo 18, del 15 al 20, dice cómo debemos proceder nosotros en caso de que alguien nos ofenda. Si tú estás ofendido por alguien, óyeme bien, ¿cuál es el consejo de la palabra del Señor? Primero, anda tú y esa persona solas y háblale a esa persona. Si él te ha ofendido o ella, es deber tuyo ir donde esa persona que te ofendió y hablar a solas con esa persona. Si te oye, qué lindo, qué bonito, gloria a Dios. Pero si no te oye, toma, dice, a otro contigo y háblenle ya 2 personas. Háblenle a él o a ella. Toma un testigo contigo, 1 o 2, y ve y háblale a la persona. Pero si no te oyere, entonces dice, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, entonces tenlo por gentil y publicano. Por pecador empedernido, sigue orando por él, pero no lo mates, sigue orando por él, por ella, sigue clamando a Dios por su alma, por su liberación, por su sanidad, por su arrepentimiento, por su salvación. Ese es el consejo de la palabra. Pero ¿qué hacemos? Nos armamos bien armados, con piedras en las manos como estos hombres, para destruir, para estar atentos a cualquier debilidad y ahí mismo apedrearle y matarle. ¿Usted cree que estos hombres por casualidad tropezaron con esta mujer en adulterio? No, ellos la espiaban, la cuidaban, estaban como detrás de las cortinas mirando hasta que cayó. Y la sorprendieron en el acto mismo. Imagínense, en el acto mismo del adulterio. Eso significó que se quedaron ahí de chismosos mirando hasta que ya eso estaba que explotaba, y entonces ahí le dijeron. Imagínense la vergüenza, la desnudez de esas personas. Pero lo más raro en este ejemplo es que solo la mujer fue llevada para ser juzgada y el hombre salió volando. Pero había que apedrearlos a los 2, porque los 2 eran pecadores. Los 2 habían cometido adulterio. Pero fue llevada solo la mujer allí para ser apedreada. Soltemos las piedras que llevamos en nuestras manos. Soltemos esas ofensas, dejemos libre a esos que nos han ofendido, perdonemos en este día. Es tiempo de perdonar, es tiempo de soltar el odio, la venganza que tenemos en nuestro corazón. Deje de esperar que el otro caiga para echarle encima las piedras y hundirle, para difamarle. No haga eso. A las personas no se les difama, no se habla detrás. A las personas hay que hablarle
en la cara. Si usted está resentido o resentida, ofendido, ofendida con alguien, llame a esa persona y háblele. Háblele con amor, con mansedumbre. Si la persona no entiende, tome a otra persona con usted para hablarle. Hágalo como la Biblia nos enseña a hacer las cosas. No arrojemos piedras al tejado ajeno si el nuestro es tejado de cristal. No arrojemos piedras a nadie, iglesia. Mira que tú no vayas a caer primeramente. Miremos la viga que tenemos en nuestro propio ojo, iglesia, y pidamos al Señor que tenga misericordia. Cristo nos ha perdonado a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para no querer perdonar, para no querer soltar esas piedras y dejarlas a los pies de Cristo para que Él nos haga justicia? Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Él es el juez justo. Nosotros, nuestro corazón, nuestra justicia es como trapos de inmundicia, dice la palabra del Señor. En vano a veces queremos hacer justicia. Salimos estropeados, salimos hiriendo a muchos. Y que Dios nos perdone a todos, porque todos ofendemos. Una y otra vez, todos ofendemos. Aquí no hay nadie que sea una blanca paloma. Todos tenemos que soltar las piedras que llevamos en las manos en este día y decirle al Señor: ten misericordia de mi vida. Ten piedad, Señor, limpia mi corazón. No dejes que en mi corazón anide la amargura. No dejes que mi corazón se llene de resentimientos, de odios. Porque lo que va a salir de mi boca es amargura. Y la amargura contamina. Que el Señor nos limpie en este día con su palabra preciosa. Que el Señor nos limpie, iglesia. Que Él limpie lo profundo de nuestro corazón. Que hoy podamos ver nuestra propia condición. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 10, yo quisiera leer rápidamente allí, segundo libro de Samuel, capítulo 16, versos 5 al 6. Dice la palabra del Señor ahí: y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo, tirando piedras. Y en el 6 dice: y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino, el lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Imagínese este Simei. Dice que salió maldiciendo y tiraba piedras y levantaba polvo de la tierra. Tenía un odio, una rabia contra David. Pero ellos no habían sido llamados a maldecir a David. Habían sido llamados a protegerlo, a defenderlo. Pero era tal la rabia que tenían que se volvieron enemigos de él. Lo maldecían y levantaban piedras contra el rey David. Y es así como hacemos nosotros a veces. Nos juntamos con otros para levantar polvo, tierra, piedras contra otras personas que no están presentes. Con nuestros hijos a veces, con nuestros familiares, hacemos
eso de levantar piedras contra alguien, polvo, tierra contra las personas que no pueden defenderse en ese momento. Si tú haces eso constantemente, que el Señor hoy nos redarguya, que el Señor hoy nos reprenda y que su palabra traiga liberación a nuestras vidas, traiga sanidad real a nuestros corazones. Si nosotros avanzamos ahí en el segundo libro de Samuel y vamos al capítulo número 19, vamos al capítulo 19, versos 19 y 20. Capítulo 19, versos 19 y 20. Vamos a encontrar allí algo precioso. Leamos entonces lo que dice segundo libro de Samuel, versículo 19 al 20. Segundo libro de Samuel, capítulo 19, versos 19 al 20. Y dijo al rey, ¿quién? Simei, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Ese era Simei. ¿Qué hizo este hombre? Se arrepintió, le pidió perdón al rey, reconoció que había pecado. Y el rey David lo perdonó. Aunque muchos le decían, no lo perdonas, no lo perdones, córtale la cabeza, mátalo. Pero el rey David era un hombre que entendía estas cosas. Y de esa manera nosotros debemos tener la actitud de Simei para pedir perdón cuando es necesario pedir perdón. Porque todos nos equivocamos, ninguno de nosotros es Dios perfecto. Ninguno de nosotros es tan justo para no tener que pedir perdón en algún momento, o tan santo, o tan puro, tan genuino. Todos necesitamos en algún momento pedir perdón porque decimos cosas que no debemos decir, porque hacemos cosas que no debemos hacer. Pero también debemos actuar como David en el caso de que venga alguien a pedirnos perdón. No cortarle la cabeza y hundirlos o matarlos, sino más bien restaurar con espíritu de mansedumbre, restaurar esa vida, ese corazón, darle una oportunidad para que enmiende su error, como en este caso este hombre Simei. Él dijo, he pecado contra ti, me arrepiento, hice lo malo contra el rey, mi señor. Y muchas veces hacemos lo malo contra Dios primeramente. Como el hijo pródigo que había pecado, dijo, he pecado contra el cielo, contra Dios primeramente, y contra ti, contra mi padre, contra mi familia. Y volvió en arrepentimiento a casa de papá, reconociendo su falta. Y eso es lo que muchas veces nosotros no tenemos, la actitud correcta de pedir perdón, iglesia, de enmendar nuestro error. Hoy es día para pedir perdón, para enmendar nuestros errores, para dejar esas piedras a los pies de Cristo y pedirle misericordia. Para terminar, quisiera ilustrar, leí una pequeña ilustración que me gustó mucho por el significado que tenía. Se llamaba La venganza de Leonardo da Vinci. Dice la historia que cuando este pintor famoso del cuadro La Cena del Señor, cuando estaba pintando ese cuadro famoso, se peleó con uno de los ayudantes que tenía por ahí, y entonces le tocaba pintar a Judas. Y entonces dijo, aquí me voy a sacar toda la rabia que tengo
y voy a poner la cara de este hombre con el cual estoy enojado, la voy a poner aquí en el lugar de Judas. Al Judas le voy a poner la cara de este enemigo mío. Y lo pintó allí y puso al Judas con la cara de ese enemigo de él. ¿Para qué? Para que sea execrado, para que sea condenado, maldecido, para que la gente sienta aversión de él y los que lleguen ahí lo maldigan, los que vean esa pintura digan maldito Judas, traicionero, loco viejo, malandro, etcétera, todos los sinónimos, para que la gente se descargue con ese rostro del supuesto Judas, pero iba a ser ese enemigo. Pero le quedaba por pintar al maestro todavía en el cuadro. Y entonces quería pintar al maestro y no podía, no le fluía la inspiración. No podía, no fluía. El maestro, un hombre santo, el Hijo del Dios viviente, el Dios encarnado en la tierra, tenía que dejar impreso en ese cuadro la grandeza, la gloria del Maestro, del Señor de señores, del Rey de reyes, pero no le fluía, porque algo andaba mal en su corazón, algo estaba mal en él. No podía fluir para terminar esa obra a la cual había sido encomendado. Y así muchas veces nosotros nos llenamos de rencores, de resentimientos y no podemos fluir, no podemos avanzar en lo que tenemos por delante. Nos estancamos en el llamamiento, en el caso de los que son cristianos. Nos estancamos en la fe, en el orar, en el buscar a Dios. No avanzamos en la vida espiritual, en la comunión con el Señor. En algo tropezamos. Y es porque por dentro hay algo que tiene que salir. Debemos dejar salir esos resentimientos, esa amargura, esos rencores. Cuando él se dio cuenta que su corazón estaba lleno de amargura y el Espíritu Santo lo ministró, él tomó esa brocha, ese pincel y rayó la cara de Judas, que era la cara de su enemigo. La rayó encima, la anuló y entonces le pidió perdón a Dios por haber mantenido ese resentimiento en su corazón. Por eso no podía pintar a Cristo en esa escena. Por eso Cristo no puede venir a nuestra vida, no puede ser parte de ese escenario familiar donde queremos traer su presencia. No puede ser parte de nuestro matrimonio, de nuestra vida familiar, de nuestros hijos, de nuestra iglesia, porque estamos llenos de resentimientos. No podemos alcanzar esas metas, esos sueños que tenemos por delante. No podemos pintar ese cuadro de nuestra vida completamente, porque Cristo no está allí. Hasta que nos saquemos los resentimientos, las iras, las peleas, las divisiones familiares. Hasta que perdonemos a esas personas que nos han ofendido. Hasta que les dejemos en libertad a esos que hemos encadenado y hemos hecho cautivos en nuestros corazones. Que el Señor nos libere en este día y que podamos soltar esas piedras para que Cristo venga y reine. Y que este cuadro de nuestra vida que estamos pintando a través de los años pueda tener a Cristo ahí con nosotros. Que el Señor nos ayude, iglesia. En Efesios 4, del 30 al 32, yo quiero leer para usted algo antes de terminar. Efesios 4. Del 30 al 32 dice, hablando él estas cosas, perdón, me equivoqué, Efesios 4, del 30 al 32 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Quítese de vosotros, iglesia, quítese de nuestros corazones todo enojo, toda malicia, toda maledicencia, toda ira, todo griterío, toda amargura. Dejemos a los pies del Señor en este día todas esas cosas, iglesia, que nos hacen andar con nuestras manos empuñadas, llevando piedras allí para arrojar. En el nombre del Señor, yo te llamo en este día a perdonar, a dejar libres a los que te han ofendido, a no mirar la paja en el ojo ajeno. Nunca más, iglesia, no te permitas eso. Si eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, no te permitas tener amargura en tu corazón. No te permitas ninguna raíz de ira, de enojo, de resentimiento en tu corazón. Es momento para soltar ese enojo, esa ofensa que hayas recibido. Suelta en este día en el nombre de Jesús. Seamos libres de cualquier cosa que hayamos venido arrastrando, ya sea dentro de nuestro núcleo familiar o de la iglesia o del trabajo o de otras personas que hubiéramos esperado algo más de ellos, pero no fue así. Amén. Inclina tu rostro y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Santo, Dios soberano, en esta hora, Padre, venimos delante de ti para dejar, Señor, a tus pies toda ira, todo enojo, toda autovenganza, toda falta de perdón, todo rechazo que hayamos recibido, toda obra inmunda del diablo que albergamos en nuestro corazón, Señor. Deseos de autovenganza, Señor, de justicia propia, lo echamos a tus pies en este día. Dios mío, dejamos toda piedra que hemos venido trayendo, Señor, con nosotros. Toda palabra maldiciente contra personas, familiares, amigos, conocidos. Personas con las que nos hemos relacionado y no han hecho conforme a lo que nosotros deseábamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a aceptar la verdad cuando ésta sea necesario, Señor. Ayúdanos, Señor, a rendirnos, Dios eterno, delante de ti y a dejar el orgullo, la soberbia, la prepotencia, Señor, y a reconocer que somos pecadores, que somos necesitados de ti, que no somos ni tan santos, ni tan buenos, ni tan justos, Señor, que necesitamos diariamente humillarnos delante de tu presencia y clamar por misericordia para nosotros mismos. Limpia, Señor, nuestros corazones de todo sentimiento malo y perverso. Lávanos con tu sangre preciosa, Dios eterno. Ayúdanos a tener la actitud que tuvo Simei al final de humillarse y pedir perdón al rey David. Dios mío, ayúdanos, Señor Jesús, a reconocer nuestros pecados y a declarar que sin ti nada somos, Señor. Que sin ti, separados de ti, Padre, vamos derecho al infierno. Oh Rey precioso, ayúdanos a sujetar nuestra lengua. Líbranos, Dios, de la murmuración, del chisme, de la acusación. Dios mío, líbranos de hacer partícipes a nuestros hijos, maridos, esposas, de chismes y de juzgar a otros. Oh Rey, líbranos, Padre, si nuestros hogares se han convertido en conventillos, Señor, en lugares, Padre, de chisme y de murmuración, siendo que nuestros hogares tienen que ser, Dios mío, casas de oración y puertas del cielo, donde ángeles suban y bajen, llevando y trayendo tu presencia. Limpia, Señor, no solo nuestros corazones
Señor, y nuestras conciencias de obras muertas. Líbranos también, Señor, en nuestros hogares de guardar odios indebidos y resentimientos, Padre. De ahí dar curso y rienda suelta, Señor, a las cosas que tú aborreces, Dios mío. Pon bozal a nuestra lengua, Señor. Pon vigilante en nuestra garganta, Señor Jesús. Que nuestras bocas no se abran para emitir juicios, Señor, que no vienen de ti, Padre. Oh Rey, ayúdanos con mansedumbre, con amor, con misericordia, a restaurar, Señor, a exhortar, a redarguir con tu palabra, Señor, a nuestro prójimo. Oh Rey precioso, derrama algo fresco sobre nuestras vidas en este día. Un espíritu de perdón venga sobre las familias, sobre la iglesia, sobre la comunidad, Señor Jesús, y podamos ser liberados de toda obra inmunda del diablo en lo profundo de nuestros corazones. Sana, Señor, que sea un día de sanidad, un día de abrazar, de estrechar la mano, de tomar el teléfono y llamar a esos que hemos ofendido, a esos que hemos tenido atados por años, Señor, por falta de perdón, porque nos ofendieron, porque hicieron algo contra nosotros. Ayúdanos a entender que tú eres el juez justo y que tú, Dios mío, nos harás justicia, que tú eres el único que puedes tomar venganza de manera justa, porque tu palabra dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Que podamos creer en ti, Señor, antes de buscar maneras feas, Señor, de hacer justicia. Que podamos confiar que tú eres nuestra justicia y nuestro grande galardón. Gracias, Señor poderoso. Consuela a aquellos, Señor, que han sido ofendidos duramente por la justicia, acusados indebidamente, Padre, o por cosas que ellos nunca hicieron ni cometieron. Ayúdalos a perdonar a aquellos, Señor, que han hecho mal a sus hijos, a sus familias, Padre. Oh Rey precioso, derrama una unción fresca en esta hora. Que esta palabra, Señor, alcance a esas familias y a esos corazones que están dolidos, atemorizados, Señor, que se sienten rechazados, que se sienten olvidados, Padre. Tú, Dios mío, no nos olvidas. Tu palabra dice: ¿se olvidará la madre de lo que dio a luz? Ciertamente dice: no se olvidará, pero si se olvidare ella, yo nunca me olvidaré de ti. En mis manos te tengo esculpido como en piedra. Él nunca se olvida de nosotros, iglesia. Nuestros nombres están esculpidos como en piedra en la palma de su mano. Él, cada vez que mira sus manos, se acuerda de nosotros, que somos polvo, y tiene misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú restauras, Señor, porque tú levantas, porque tú eres un Dios de nuevas oportunidades, Señor. Gracias, Dios, por poder traer a nuestros corazones el perdón y poder otorgar perdón a aquellos que nos han ofendido. Declaramos libertad, Señor. Oh Rey, en manera simbólica en este día levantamos nuestras manos, Señor, y declaramos: libre soy, ya no soy esclavo de ningún pecado, de ninguna ofensa, de ninguna cosa de esta vida, Señor. Oh, soy siervo tuyo, de tu justicia, del amor, de tu palabra, Señor, de ti, Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga poderosamente. Gloria a Dios.